La muerte de Jesús lava, deja todo limpio, incluso nuestra ignorancia y pecado. Ese es el claro mensaje del relato de Lucas sobre su muerte. Ciertamente, esto ocurre en la medida que nosotros aceptemos su muerte como el sacrificio perfecto de expiación de nuestros pecados y tener la certeza que su muerte nos llevará a la reconciliación divina de nuestro Padre Celestial. Como sabemos, tenemos 4 evangelios, cada uno con su propia perspectiva de la pasión y la muerte de Jesús. Como también sabemos, que estos relatos del Evangelio no son informes periodísticos de lo que sucedió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino más interpretaciones teológicas de lo que sucedió en ese entonces. Son extractos de la muerte de Jesús y se resalta la esencia misma de ese hecho. Cada escritor de los Evangelios tiene su propia interpretación de lo que sucedió en el Calvario. Para Lucas, lo que sucedió en la muerte de Jesús es la revelación más clara, desde siempre, del alcance increíble de la comprensión, el perdón y la sanación de Dios, para aquellos que crean en Él. Para Dios, la muerte de Jesús lo limpia todo a través de la comprensión, el perdón y la sanación que desmiente cada noción que sugiere lo contrario. Para aclarar esto, Lucas destaca una serie de elementos en su narrativa. Primero, en su relato del arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, nos dice que inmediatamente después de que uno de sus discípulos golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, Jesús tocó la oreja del hombre y lo sanó. La sanación de Dios, insinúa Lucas, llega a todas las situaciones, incluso a las situaciones de amargura, traición y violencia. La gracia de Dios finalmente sanará incluso a los heridos de odio. Luego, después de que Pedro lo negó 3 veces y Jesús es llevado después de su interrogatorio por el Sanedrín, Lucas nos dice que Jesús se volvió y miró directamente a Pedro con una mirada que lo hizo llorar amargamente. Todo en este texto y todo lo que viene después sugiere que la mirada de Jesús que hizo llorar amargamente a Pedro no fue de decepción ni acusación, una mirada que habría causado que Pedro llorara de vergüenza. No, más bien era una mirada de tanta comprensión y empatía como nunca antes había visto Pedro, lo que lo hizo llorar de alivio, sabiendo que todo estaba bien y que él estaba bien. Y cuando Lucas registra el juicio de Jesús ante Pilato, relata algo que no está registrado en los otros relatos evangélicos sobre el juicio de Jesús, a saber, Pilato envía a Jesús a Herodes, y como los dos, enemigos amargos hasta ese día, se hicieron amigos ese mismo día. Como dice Ray Brown, al comentar sobre este texto, Jesús tiene un efecto curativo incluso en aquellos que lo maltratan. Finalmente, en la narrativa de Lucas, llegamos al lugar donde Jesús es crucificado y mientras lo crucifican, él pronuncia las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son las palabras que los cristianos han tomado por siempre como el sumo criterio en cuanto a cómo debemos tratar a nuestros enemigos y a aquellos que nos enferman, encapsulan la profunda revelación contenida en la muerte de Jesús. Expresadas en ese contexto, cuando Dios está a punto de ser crucificado por los seres humanos, estas palabras revelan cómo Dios ve y entiende incluso nuestras peores acciones, no como mala voluntad, no como algo que finalmente nos vuelve contra Dios, sino como ignorancia simple, no culpable, invencible, comprensible, perdonable, similar a las acciones autodestructivas de un niño inocente. En ese contexto también, Lucas narra el perdón de Jesús al buen ladrón. Lo que Lucas quiere resaltar aquí, más allá de lo obvio, es una serie de cosas. Primero, que el hombre es perdonado no porque no pecó, sino a pesar de su pecado. Segundo, que se le da infinitamente más de lo que realmente le pide a Jesús. Y finalmente, que Jesús no morirá con ningún asunto pendiente, el pecado de este hombre primero debe ser borrado. Finalmente, en la narrativa de Lucas, a diferencia de las narraciones de Marcos y Mateo, Jesús no muere expresando abandono, sino que muere expresando su completa confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas quiere que veamos en estas palabras un modelo de cómo podemos enfrentar nuestras propias muertes, dadas nuestras debilidades. ¿Cuál es la lección?
Leon Bloy escribió una vez que solo hay una verdadera tristeza en la vida, la de no ser un santo. Al final del día, cuando cada uno de nosotros enfrente nuestra propia muerte, este será nuestro mayor arrepentimiento, que no somos santos. Sin embargo, con Cristo Jesús, hemos sido redimidos ante el Padre, para perdón de pecados, y por medio de su muerte y su resurrección gloriosa, tenemos la certeza, si le aceptamos como su Salvador, que somos santos por su gracia divina y nuestra muerte será digna ya que estamos muriendo en manos seguras. El relato de Lucas sobre la pasión y la muerte de Jesús nos enfatiza que su muerte nos lava y limpia a cada uno de nosotros. Sí, de la humanidad que le ha aceptado como su Salvador y Redentor personal. Jesús es el consumador de la obra perfecta, ya que en él no hubo odio, venganza y rencor, solo amor y misericordia para aquellos que lo humillaron y crucificaron. Su muerte nos permite un reencuentro con nuestro Dios, el cual se había perdido a causa del pecado original del Edén. En estos tiempos difíciles, abre tu corazón a Jesús. Él está dispuesto a perdonarte todos tus pecados y te llevará a reconciliarte con el Padre Dios eterno, para que comiences a vivir una nueva vida en victoria. Amén. Si te gustó este estudio, dale like y suscribe a este canal. Dios te bendiga.